Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde. Seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde el chat sigue muy activo. Ahí los estamos leyendo y, por supuesto, desde ya los empezamos a leer en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, en donde nos pueden enviar sus preguntas sin comentarios. Quiero empezar el programa de hoy enviándole un mensaje a los periodistas de la revista Semana. Ayer, en una desafortunada entrevista que tuvimos con el representante del Polo Democrático, Alfredo Mondragón, yo, Camila Zuluaga, incurrí en una comparación de la revista con un congresista privado de su libertad y con el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti. Esa comparación se dio en respuesta a la comparación que hizo en su momento, en varias oportunidades, el representante Mondragón de Blue Radio con esa publicación. Por supuesto, la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, se comunicó conmigo en la tarde de ayer. Muy molesta, me reclamó que los comparara con potenciales delincuentes. Como se lo dije ayer privadamente a Vicky, y lo digo hoy al aire nuevamente. La comparación fue desafortunada y no debió ocurrir. Pero como siempre se los contamos a ustedes, los oyentes, cuando hacemos radio en vivo, cuando hacemos radio en caliente, nos equivocamos. Y a veces, por supuesto, como todos los seres humanos, cometemos errores. Como ha existido una gran confusión frente si a la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, está utilizando esa publicación como plataforma para hacer una campaña política, ayer en nuestra conversación se lo manifesté. Mientras existan dudas de si Vicky es candidata o no a la presidencia, el ataque a todos los que trabajamos en los medios de comunicación será constante por esa y muchas otras razones. Le agradezco a Vicky que ayer, en nuestra charla, fuera clara conmigo como colega en su respuesta. No era la primera vez que yo le preguntaba a Vicky privadamente si estaba con intenciones de ser candidata presidencial. Le agradezco enormemente a Vicky ayer que me haya respondido contundentemente que no es candidata presidencial. Y por eso quiero decir aquí en estos micrófonos que hay formas de hacer periodismo y no todos tenemos que hacerlo de la misma manera. Yo a Vicky le he manifestado en muchas oportunidades que no estoy de acuerdo en algunas de las cosas que ella hace en su medio de comunicación y que por eso no significa que no la respete y que no los respete. Por eso estoy haciendo esta declaración de pedirle excusas públicas a todos los periodistas de esa semana. La importancia es que existan muchos medios de comunicación, que haya pluralidad, porque eso es fundamental para la democracia. Pero también, precisamente por eso, le pediría a Vicky que así como ella fue ayer clara conmigo en una conversación privada al decirme que no es candidata presidencial, lo haga también de forma pública. Porque mientras eso no sea claro para todos, los ataques a quienes quieren debilitar a los medios de comunicación en Colombia seguirán existiendo y ese será un argumento más que van a seguir utilizando quienes están en contra de quienes ejercemos esta profesión, como ocurrió precisamente ayer en esa entrevista con el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón. Con esas excusas, me parece importante empezar esta transmisión de hoy y precisamente por eso le pregunto, Lucas, ayer hablábamos con el representante Mondragón por cuenta de esa reunión que se iba a hacer en la Universidad Nacional de un proceso constituyente. Leí en el periódico El Espectador que esa reunión se canceló. ¿Por qué se canceló? La Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, así se llamaba, o bueno, se llama este evento que fue reprogramado, Camila. Publican un comunicado conjunto porque usted sabe que a esto estaba convocando el Pacto Histórico, la Coordinadora Nacional para el Cambio, la Minga Indígena, la CTC, la CGT, bueno, varios sindicatos, y lo que dicen es que se reprograma este evento para los próximos 18, 19 y 20 de julio, Camila, ante la ampliación de las inscripciones, la necesidad de contar y garantizar las mejores condiciones logísticas y la importancia de avanzar en la preparación desde todos los territorios y sectores. Decía el Espectador, Camila, que esto se aplazaba después de la polémica por esa propuesta que hizo la senadora Isabel Zuleta sobre la reelección de Petro. Dice el congresista Gabriel Becerra que nada tiene que ver esta reprogramación con el debate y la reelección de la opinión, y dice, personal de una compañera. O sea que, ¿cuándo van a hacer esa reunión? ¿Ya tenemos fecha específica? Sí, señora, 18, 19 y 20 de julio cae ese festivo, 20 de julio, el Día de la Independencia. Esto es, Camila, jueves, viernes y sábado. Sí, señora.
del mes de julio. Pues ese proceso constituyente que nos explicaba ayer precisamente el representante Mondragón en esa entrevista, él hablaba, entre otras cosas, de muchas de las reformas que han querido hacer desde el gobierno del presidente Gustavo Petro y que no se han podido hacer, precisamente según lo que ellos manifiestan, porque en las instituciones están enquistados aquellos poderes que no quieren que las cosas cambien en Colombia. Y uno de los ejemplos que han dado es la reforma a la salud. Y estamos hablando en el país de la reforma a la salud y de lo que va a pasar con el sistema, entre otras cosas porque ayer, en una rueda de prensa en las horas de la mañana, Colombia conoció que la EPS Sura pues iba a evaluar la situación actual que estaba atravesando el sistema de salud y que había decidido solicitar pues su liquidación. Yo no sé si de esa forma lo podamos decir. Por esa razón nos acompaña hoy aquí en cabina el gerente de la EPS Sura, que ayer le anunció a Colombia pues que le había solicitado a la Superintendencia de Salud su liquidación, si es que así se dice. Doctor Pablo Otero, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Mil gracias, Camila, por la invitación y por recibirnos hoy. Y aquí estamos con ustedes. Un saludo especial a Lucas, a Sebastián y a todo el equipo de la Blue y a todos los oyentes que están hoy. Si es liquidación, la palabra técnica, o lo que ustedes le solicitaron a la superintendencia es concretamente... Lo que concretamente solicitamos, Camila, es el retiro voluntario a través de un vehículo que está establecido en la normatividad vigente, que se denomina Programa de Desmonte Progresivo, que lo que busca es una salida ordenada del sistema, busca que cuidemos a los afiliados hasta el último día y podamos mantener la continuidad, sobre todo de la atención en salud para ellos, y busca hacer la gestión de todas las obligaciones que tenemos con los prestadores de servicios. El año pasado hubo una carta que le enviaron las EPS más grandes e importantes del país, que fueron Sura, Sanitas y Compensar, al ministro de Salud. Una carta que generó pues todo un revuelo y una inconformidad con el gobierno nacional, porque ustedes les decían en esa carta que si no había un acuerdo frente a los pagos y la plata que se le debía a las EPS, pues evidentemente el sistema se iba a reventar, como efectivamente sucedió. Después de esa carta, lo que uno veía era que la EPS que más o mejor relación tenía con el gobierno nacional era Sura, porque sí vimos que Sanitas fue la que peor relación tuvo y terminó intervenida. Digamos que las otras no dijeron mucho y solicitaron como compensar también el retiro voluntario. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con Sura, que era, pues, lo que teníamos entendido, los que mejor relación estaban teniendo con el gobierno nacional? Porque incluso pasamos un video acá en donde ustedes habían dicho que sí querían convertirse en gestoras de salud, que era lo que proponía la reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro. Camila, hemos hecho todo como una institución responsable y basada en los principios y con un propósito superior, que ha sido cuidar la vida de 5.382.000 afiliados que confían en su salud. Hemos buscado todos los espacios con el gobierno, con el Congreso, con todas las asociaciones para hacer propuestas que lleven a que realmente los problemas estructurales se resuelvan. Y no solamente los problemas estructurales que vienen desde hace mucho tiempo, sino también la coyuntura. Y mantenemos esos espacios buscando que esas soluciones lleguen. Hoy estamos tomando esa decisión porque es responsable con los afiliados, responsable con nuestros prestadores de servicio. Sin embargo, perdóneme que yo lo interrumpa, doctor Otero, cuando ustedes anunciaron eso ayer en horas de la mañana, el presidente Gustavo Petro inmediatamente trinó que eso obedecía a que el Congreso no hubiera tramitado la reforma a la salud, que la razón por la cual estaba existiendo ese problema de dinero y la crisis en la salud era porque los congresistas no habían querido aprobar su reforma. ¿Usted coincide que es así? Si la reforma se hubiera aprobado, ¿esto no hubiera sucedido y ustedes no hubiesen pedido el retiro voluntario? Hoy hay una reforma las reformas que se han presentado no resuelven los problemas estructurales del sistema. Son problemas que requieren una atención más allá de solamente una reforma y de un rol de un actor. Entonces lo que nosotros hemos manifestado es que bajo las condiciones que hay hoy, pues no podemos continuar, y por eso lo más responsable es tomar esta decisión. Mire, obviamente como la situación política está tan crispada en Colombia, pues salieron los actores de oposición al gobierno nacional a decir que esto era responsabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro y que el presidente Gustavo Petro y su gobierno estaban acabando con el sistema de salud como lo conocíamos hasta el momento. Salió el expresidente Álvaro Uribe, salió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y una cantidad de actores
dentro de la política del país a decir eso. Si usted dice que esto es un problema estructural del sistema de salud, que viene de tiempo atrás, ¿esto habría pasado con este y cualquier gobierno? Es un problema estructural que requiere atención en este momento del Estado, de una coyuntura. Hay una insuficiencia de recursos. Hoy hay un derecho fundamental que es un gran logro social, sin embargo es un derecho ilimitado con recursos limitados. Entonces se requiere realmente que como país tengamos claro cuánto cuesta el sistema de salud más allá de quién lo administre. Y es fundamental que entendamos también cuáles son los cambios que hoy ha tenido la población colombiana, las tecnologías que están llegando, para que realmente tomemos medidas que resuelvan ese problema estructural. Claro, pero digamos que en el gobierno anterior ustedes tuvieron esa misma discusión. También el tema de la UPC, que la UPC no alcanza, que los presupuestos máximos. Es una discusión que han tenido de forma infinita con los otros gobiernos. Siempre se ha dicho, el sistema de salud que tenemos en Colombia no lo podemos mantener con los números que hemos presupuestado. Y por eso yo le pregunto y le soy insistente, doctor Otero. Y es, ¿esto habría pasado con otro gobierno igual? Estos últimos 3 años se ha agravado básicamente la situación de EPS porque hemos tenido un mayor envejecimiento que el que tiene la población colombiana. La liquidación de otras EPS y la asignación de afiliados ha incrementado en 8 puntos ese envejecimiento. Eso nos ha aumentado la carga de enfermedad, las nuevas tecnologías para atender esa carga de enfermedad cada día son más costosas y hoy no hay la suficiencia de recursos. Entonces, durante estos 2 últimos años se ha venido agravando una situación que ya venía de varios años. Por eso es importante que entre todos realmente discutamos cuáles son las soluciones que se requieren en este momento y el Estado tiene que actuar para resolver esta coyuntura. Una de esas soluciones, doctor Otero, es sin duda pues ponerle más plata al sistema. Se han hecho muchos cálculos sobre en cuánto debería estar la unidad de pago por capitación, pero teniendo en cuenta esto del envejecimiento poblacional que va más acelerado de lo previsto, la llegada de nuevas tecnologías, unas que funcionan y otras que no funcionan, que también pues con el desarrollo tecnológico puede ser más acelerado de lo previsto. En realidad, ¿de cuánto debería ser la UPC para que el sistema con EPS, sin EPS, con CAPS público o privado pudiera funcionar bien? Sí, mil gracias por la pregunta. Yo creo que es bien importante que tengamos claro como varios temas. Sí hay una insuficiencia de UPC y de los recursos que están asignados hoy al sistema de seguridad social para atender el plan de beneficios en salud. Sin embargo, no es la única solución, porque como tú bien lo explicas, seguiremos con una tendencia de mayor expectativa de vida, afortunadamente, ojalá con mayor calidad de vida, y para eso, pues la única medida no es solamente el que ingresen nuevos recursos. Esos recursos son importantes para solucionar la coyuntura. Sin embargo, como país, tenemos que entender que hoy hay un derecho fundamental que requiere tener claridad de cuáles son los recursos que tienen que estar asignados para que ese derecho fundamental se garantice. Sí, y doctor, para eso hay que eso tomar diferentes medidas, no solamente el incremento de esos recursos. Claro, eso es claro, ver si todo se tiene que cubrir, por ejemplo, cómo hacer más prevención para que la gente pues tenga una vejez saludable. Pero mire, hablemos de la plata, que es tal vez pues lo que más pesa en esta crisis. La UPC para el régimen contributivo está en 1.444.086 pesos anuales y para el subsidiado en 1.256.076 pesos. ¿En cuánto deberían estar, según la experiencia de Sura? Yo sé que ustedes tienen esos cálculos. ¿En cuánto deberían estar? Hoy, de cada 100 pesos que recibimos, invertimos en servicios de salud 102.5 más 3.8 de gasto administrativo. Es decir, somos muy eficientes en ese gasto. Y esos 100 pesos pues no alcanzan para cubrir ni los gastos administrativos ni ese exceso de recursos. Es decir, requeriríamos por lo menos de que la UPC reconociera esos excesos. Nosotros tenemos una diferencia con el resto de las EPS porque hay una mayor concentración de riesgo. La UPC no reconoce esa mayor concentración de riesgo y no hay un ajuste por condición de enfermedad. Nosotros tenemos 3 veces más personas con condición de cáncer
gracias a nuestros modelos y a nuestra detección temprana, y eso lleva a que con la incursión de nuevas tecnologías pues tengamos mayores costos. Entonces el sistema requiere un análisis técnico y no es solamente dar una cifra de cuánto debería ser más, sino realmente entender, de acuerdo a las condiciones de la población y las condiciones de cada una de las EPS frente a esa condición de enfermedad, pues cuánto debería ser el ajuste individualizado para cubrir ese derecho fundamental. Doctor Otero, el pasado 26 de febrero la Corte Constitucional, hablando precisamente de plata, que es lo que nos tiene en esta crisis, que no alcanza el presupuesto y por eso ustedes dicen lo responsable es pedir un retiro voluntario, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud que pagara lo que le debía a las EPS y le dio 2 meses al ministerio para que cancelara y cumpliera con esas deudas. ¿Eso pasó? ¿No pasó? ¿Se les pagó el dinero? ¿No se les pagó? Y si no fue así, entonces eso sería una demostración que ni siquiera las altas cortes tienen pues un efecto sobre el gobierno nacional para que cumpla ciertas cosas que exigen las instituciones. Sí, Camila, muchas gracias por la pregunta porque me permite aclarar como 2 cosas. Hoy el sistema tiene 2 fuentes de financiación. Una es la UPC, que financia lo que está cubierto por el Plan de Beneficios de Salud, que es la mayoría de los servicios que se requiere para atender la salud de los colombianos. Y hay otra porción que está financiada por algo que se denomina presupuestos máximos, que es un techo que cubre eso que no está incluido en el PBS, que es lo denominado no PBS. La sentencia de la Corte lo que pidió y pues, que se aclarara fue el pago por parte del Ministerio de Salud de esos presupuestos máximos. Todavía estamos pendientes de que la Corte se pronuncie sobre toda la evidencia que hemos presentado, la insuficiencia de la UPC, para que esa insuficiencia sea revisada y haya un recálculo técnico de ese valor de la UPC. Esos presupuestos máximos llegan de manera corriente cada mes. Ahí se obligó a que se pagara lo corriente de este año, que normalmente ha tenido un retraso de 2 meses, y los ajustes de lo que no fue reconocido en los años 22 y 23. Esos ajustes ya se hicieron, sin embargo, son ajustes que siguen siendo insuficientes para los valores que pagamos y que fueron pues servicios efectivamente prestados a la población colombiana de servicios no PBS. Entonces, en conclusión, la Corte sí dio una orden de pagar esa parte de presupuestos máximos, sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre la UPC y ese pago sí se hizo, pero es un pago que no fue completo y sigue siendo insuficiente para lo que hoy se consume en esa parte de presupuestos máximos. Doctor Otero, le voy a leer resultados financieros que son de ustedes, son números de ustedes. La EPS Sura llevaba muchos años pues dando rentabilidad en su operación, pero en el 2022 da pérdidas por 138.000 millones y en el 2023, es decir, el año pasado, pérdidas por 221.000 millones de pesos. ¿Cuál sería el pronóstico si se opera este año en diciembre como se ha venido operando? ¿Pérdidas de esta magnitud o cuál sería el cálculo? Sí, con la tendencia que venimos teniendo, Sebastián, de ese incremento del envejecimiento y de la carga de enfermedad, nosotros hacemos unas proyecciones de cómo se va a presentar esa enfermedad en cada una de las personas de acuerdo a ese envejecimiento y el uso de esas tecnologías. Podríamos llegar a pérdidas hasta de 400.000 millones en este año. Es decir, 400.000 millones en este año y sumado los otros 2 años post pandemia hablamos de pérdida de 700.000 millones de pesos aproximadamente. Aproximadamente, un poco más de 700.000 millones de pesos, Sebastián. Digamos que esos son números y que obviamente es lo que ustedes analizan a la hora de tomar esta decisión, pero usted se imaginará que son 5 millones de afiliados los que tiene EPS Sura. 5.300.000 afiliados. Entonces, esos afiliados dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con mi servicio? ¿Qué voy a hacer? Ustedes han dicho constantemente desde ayer que van a seguir prestando el servicio, que la transición va a ser adecuada, que estos 65 días pueden estar tranquilos. Sin embargo, ustedes pueden decirle a esos 5.200.000 afiliados que el servicio, ¿ustedes creen que va a seguir siendo igual cuando ya haya el desmonte y se traslade a otras EPS a esos 5.300.000 afiliados? Ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es mantener los niveles de servicio que hemos tenido
durante todos estos años, garantizar la prestación de entregar medicamentos, citas, procedimientos, inclusive todo lo que tenga que ver con alto costo. Aquí hemos dispuesto todo un plan de trabajo para mantener y fortalecer el servicio. Tenemos un acuerdo con todos los prestadores, seguimos teniendo la misma red de prestadores y los mismos contratos, no va a haber cambios para las personas y de esa manera vamos a seguir garantizando ese servicio. Y ahí me permites aclarar algo. Tú hablas de 65 días como si fuera el tiempo por el cual va a permanecer EPS Sura. Porque eso es lo que se ha dicho como en todas partes. Digo yo, en 65 días se desmonta y hacen la transición y se irán a nueva EPS o a las EPS que están intervenidas por el gobierno nacional como EPS Sanitas. ¿Qué va a pasar con esos usuarios de EPS Sura? Sí, entonces ahí me permites aclarar. Lo primero es que lo que hicimos ayer fue presentar un programa que requiere aprobación por parte de la Superintendencia de Salud. Para esa aprobación existe dentro de la normatividad vigente un tiempo que puede tener la superintendencia de hasta 65 días para aprobar ese programa. Una vez se apruebe ese programa, dentro del programa es claro cómo se ejecutará y vamos a ejecutarlo como lo hemos manifestado, de manera ordenada. Esa manera ordenada es la que acordaremos con el superintendente de salud y con el Ministerio de Salud para que después de la aprobación, pues se haga esa asignación a como está en la normatividad vigente. Pero hasta que no se termine de asignar a otra EPS el último afiliado, EPS Sura seguirá operando como hoy lo ha hecho y garantizando y cuidando la vida de las personas. Claro, pero entonces digamos que esta transición se da de manera pacífica, que efectivamente la superintendencia les acepta que ustedes hagan ese retiro voluntario, ustedes hacen el retiro y tienen estipulado que para cuándo ya EPS Sura deja de existir. Depende de esa aprobación por parte de la superintendencia y de los tiempos que definamos con ellos para hacerlo, repito, de manera ordenada y que no haya traumatismos en los servicios. Y usted habla, una vez se apruebe la solicitud, el gobierno desde ayer ha sido claro en que se puede autorizar o negar la solicitud. En caso de que la negaran, a mí me queda la duda, ¿cómo es posible, digamos, que les digan, no pueden hacer este retiro voluntario, pero cómo les pueden obligar si financieramente pues no es viable que EPS Sura siga operando? Sí, Lucas, existen unas condiciones para que sea aprobado el programa. Y nosotros desde ayer presentamos pues no solamente el programa digamos de manera específica, sino también todos los soportes que hoy están definidos en la normatividad vigente. Entonces debería, y de manera respetuosa le hemos pedido a la superintendencia aprobar este programa para que se pueda ejecutar. Si no hay aprobación, pues seguiremos insistiendo para ver cuáles son las condiciones que serían las que harían falta para cumplir con ese programa, para que pues realmente podamos ser responsables con los afiliados. Sí, doctor Otero, yo pues le estoy hablando de Medellín, yo soy usuaria de la EPS Sura, y hay una inquietud muy grande porque pues gran cantidad de los usuarios de EPS Sura somos de Medellín, somos precisamente de Medellín y de Antioquia, y si uno pensara que se la super acepta este recurso de desmonte progresivo, pues entonces lo pasarían a uno a otra EPS, pero las otras grandes EPS de Antioquia están intervenidas. Nada más hace un par de días hubo pues desmanes en la avenida Las Vegas en una entrega de medicamentos de Sabia Salud, donde decían no, es que no hay medicamentos, definitivamente no hay medicamentos. Entonces los usuarios de Antioquia, ¿qué pasaría con nosotros si este recurso sí es aceptado? El análisis que debe hacer la Superintendencia de Salud es un análisis precisamente de territorios, de acuerdo al territorio, el perfil epidemiológico de las poblaciones, definir capacidades de las EPS que estén en capacidad de recibir, de ser receptoras, y dimensionar para que no existan traumatismos en los servicios de salud. Es una competencia que tiene la superintendencia y en conjunto con el Ministerio de Salud
para asignar de acuerdo a esos criterios. Entonces, esa evaluación la hará directamente el gobierno nacional, mirando pues las condiciones de las EPS que están hoy en Antioquia. O sea, ustedes no saben a dónde se irían esos 5 millones o esos usuarios de Antioquia de EPS Sura, porque esos digamos que ya no sería su responsabilidad. Tiene que definir el gobierno nacional a dónde los envía. Es una definición desde la normatividad que está vigente, y quien tiene la competencia es el Ministerio de Salud en conjunto con la Superintendencia. Sí, hay algo impresionante, Camila, y es que precisamente hace 2 días, usted no se imagina la intervención de Sabia Salud, que se supone que las intervienen para que salgan las cosas mejor. La intervención es un desastre. O sea, lo que pasó con Sabia Salud, gente haciendo fila, personas de la tercera edad haciendo fila desde las 4 de la mañana, abren y les dicen, no hay medicamentos. O sea, es increíble lo que pasa porque se supondría que la excusa para intervenir es se van a mejorar, pero entonces de verdad que los pacientes en Antioquia sí tenemos esa inquietud, y además pues porque los que estábamos en Sura teníamos un servicio, la verdad era un servicio que funcionaba como un relojito. Entonces, pues pero tienen todavía un servicio, acuérdese que esto todavía no se ha desmontado, Ana Cristina, siguen ahí con el servicio. Camila, pero hay algo muy importante, y es decirle a la gente que quietos en primera, es decir, que se queden quietos mientras tanto, porque es que en este tipo de coyunturas es donde le empiezan a caer a la gente a echarles cuentos, a decir que venga, yo me lo llevo para otra. Pues que la gente sepa que en este momento no solamente pueden usar los servicios de Sura, sino que también mucho cuidado con los cuentos que les echan en la calle, porque ya empezó desde ayer, es que esto es inmediato, les empiezan a echar cuentos en la calle, claro. Y es difícil. Pero mire, doctor Otero, ¿cuál es el plan B? Si el gobierno les dice que no. Si el gobierno les dice no les aceptamos porque aún no se los ha aceptado, ¿cuál es el plan B que tienen ustedes? O sea, es una decisión responsable como accionistas y como administradores, y seguiremos insistiendo en que... Pero si les dicen que no. Hay que buscar la manera de encontrar un acuerdo para que se haga de manera ordenada y se haga esa entrega de afiliados, porque pondría en riesgo lo que hemos hecho durante 30 años, y es garantizar esa salud de más de 5.3 millones de afiliados y de cumplir sobre todo las obligaciones que tenemos con los prestadores de servicios. Entonces pone en riesgo realmente la atención de la gente. Usted estaba ahorita hablando de los números y nos decía, y Sebastián le preguntaba sobre las cifras que los llevaron a tomar esta decisión, que dice es responsable, no hay bolsillo que aguante empresarialmente esta situación que enfrentamos en el último año. Cuando se estaba discutiendo la reforma a la salud, cuando empezamos el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuando era Carolina Corcho la ministra, después Guillermo Alfonso Jaramillo, uno de los argumentos que estaban sobre la mesa en el Congreso de la República, incluso de congresistas de la oposición, era que lo que estaban buscando era asfixiar a las EPS, que lo que quería el gobierno del presidente Gustavo Petro era asfixiarlas para que de una u otra manera se diera esa reforma a la salud, de facto o a través del Congreso de la República. Con los números que usted experimentó y que nos acaba de contar, y con la decisión que tomaron, ¿usted siente que los asfixiaron? Hoy hay un problema estructural que no ha sido resuelto, repito, y que requiere atención del gobierno, de la coyuntura actual, pero requiere realmente una voluntad y unir capacidades para que se resuelva ese problema coyuntural. ¿Pero cree que fue a propósito o fue simplemente falta de manejo y que a veces los gobiernos son ineficientes y no tienen la capacidad de generar esos cambios estructurales que se necesitan? ¿O aquí hubo una actuación a propósito de no querer tener la voluntad para no asfixiar a las EPS? Nosotros hoy estamos tomando una decisión responsable, Camila. Lo entrenaron a usted muy bien, doctor Otero, en esos cursos de vocería. Tener claro que aquí seguimos siendo la EPS hasta el último día de 5.3 millones de afiliados, y vamos a seguir garantizando el servicio. Claudia, lo que es cierto es que en este o en cualquier otro gobierno, como lo ha dicho el doctor Otero, el sistema de salud pues se está reventando y se está asfixiando por cuenta de que no podemos pagar los servicios que hoy tenemos. Eso es una realidad y lo venimos hablando desde hace años. Tenemos que sincerarnos nosotros los colombianos para decir, bueno, ¿cuál es el sistema de salud que queremos? Y miremos si lo podemos pagar o si no lo podemos pagar. Y si queremos ese sistema de salud y lo queremos pagar, pues miremos de dónde va a salir la plata. Si nos suben más los impuestos, le quitamos plata de educación o le quitamos plata de defensa para poder mantener ese sistema que desde hace años, no solo en este gobierno, pues es insostenible. Claudia.
Sí, Camila, eso es parte también de lo que, pues, mejor dicho, es la pregunta que tenemos que hacernos como colombianos, ¿cuánto nos va a costar esto? Pero yo también quiero decirle, doctor Otero, plantearle una cosa que dice mucha gente, que es la responsabilidad de la Corte Constitucional en lo que está pasando, porque pues antes de que existiera incluso la ley del derecho a la salud, la gente accedía a los tratamientos vía tutelas, y vía tutelas pues las EPS tuvieron que hacer un montón de tratamientos que inicialmente habían negado, lo cual incrementa los costos. ¿Ustedes están de acuerdo con quienes le plantean esa crítica a la Corte Constitucional como una parte de la responsabilidad en la crisis del sistema? Es decir, la Corte Constitucional ha abusado ha hecho populismo con la salud. Ayer nada más acaba de reiterar que, por ejemplo, hay que pagar incluso el transporte y que lo deben pagar las EPS. ¿Cómo ve usted esa responsabilidad de la Corte Constitucional, si es que la ve? Colombia es un Estado de Derecho y hay una institucionalidad que respetamos y consideramos que pues cada institución tiene las competencias y la capacidad para poder evaluar los temas basados en la Constitución colombiana. Respetamos lo que la Corte defina. Nosotros aquí lo que hemos buscado es garantizar un derecho a la salud que cada día se ha vuelto más amplio y que ha traspasado algunos límites de servicios sociales que consideramos que también como país tenemos que sentarnos a evaluar si tienen que hacer parte o no del sistema de salud. Hay unos determinantes sociales que yo creo que tenemos que abordar como país y son unos determinantes que deben ser abordados desde la interinstitucionalidad, desde la intersectorialidad. No puede todo ser salud y cargárselo todo al sector salud. Entonces yo creo que también es uno de los temas estructurales sobre los cuales también tenemos que tener una conversación clara como colombianos. Mire, obviamente la pregunta que tienen muchos ciudadanos es, bueno, ¿qué va a pasar con el sistema de salud? Digamos que las EPS están como ustedes y como, ¿cuál fue la otra EPS que decidió pedir el retiro voluntario? Compensar, exacto. Están pidiendo el retiro voluntario y a ver en dónde van a terminar los otros afiliados. Pero hay quien me decía a mí en alguna oportunidad que esto que iba a suceder en Colombia ya había sucedido, por ejemplo, en Brasil, en donde había mucha gente que vivía básicamente del servicio de salud prepagada. Entonces ahí se veía, pues obviamente, una inequidad social mucho más grande, porque tenían buen servicio de salud aquellos que podían pagar y los que no, pues estaban con el servicio público. Ustedes, y lo decía Juana Francisca esta mañana, que no quiere decir que Sura se vaya a salir del negocio de la salud, van a seguir con el negocio de la salud y van a estar con el tema de las prepagadas que la tienen. ¿Va a subir el precio? El hecho de que ya no esté en las EPS, de que ya no esté EPS Sura, ¿va a significar que ahora las prepagadas van a valer mucho más? Hoy las pólizas de salud no tienen realmente un fundamento financiero en la EPS. Son pólizas que tienen unas coberturas definidas, no reemplazan el sistema de seguridad social, pero no tiene una implicación sobre la tarifa el que la EPS esté o no. Nosotros tenemos pólizas de salud voluntarias y seguiremos fortaleciéndolas para poder llegar a más segmentos y poder seguir pues ofreciendo bienestar a los colombianos, que es nuestra gran finalidad en todo el tema de salud. Es decir, que la gente que tiene prepagada, hoy Sura, en su caso, no tiene por qué preocuparse porque el hecho de que haya una solicitud de retiro voluntario no va a implicar que las pólizas aumenten, a pesar de que, por ejemplo, yo no soy Sura, yo soy Sanitas, y Colsanitas, a mí sí me subieron la póliza del año anterior a y me subió de una forma importante. ¿En Sura eso no va a pasar? No, la implicación del precio en la póliza no tiene relación con la decisión de EPS Sura. Las pólizas tienen unos análisis actuariales cada año que tienen que ver con los cambios poblacionales y con las tecnologías y con lo que tenga incluida la póliza, pero no tiene ninguna implicación la decisión que tiene la EPS. La póliza, repito, sigue siendo una compañía muy sólida, tenemos más de 600,000 asegurados y esperamos seguir creciendo en ese segmento. Pero doctor Otero, quiero andar en lo que le dice Camila, más allá de si mañana va a aumentar el precio o no.
un poco lo que uno intuye que va a pasar es que sí va a haber un fraccionamiento muy grande entre esa suerte de nuevo seguro social que propone el gobierno y el sistema privado de prepagadas. ¿No cree que millones de colombianos van a migrar hacia allá, de pronto resignando recursos de otras cosas de su canasta familiar, un aumento de la demanda impresionante y también de personal de salud que a lo mejor ya no quiere estar en la CPS y se va a ir allá? ¿No cree que eso es lo que va a pasar en los próximos años en Colombia, un robustecimiento gigante del sistema de salud privado? Sí, yo creo que, Sebastián, es un segmento que viene creciendo desde hace varios años y definitivamente pues puede seguir teniendo un crecimiento importante. Yo lo que quiero dejar claro es que ninguna póliza ni ninguna medicina prepagada reemplaza la seguridad social. Entonces, a pesar de que tengan unas coberturas cada día más amplias, pues no podrán reemplazar la seguridad social. Y cada vez pues lo que se quiere ofrecer pues a las personas alternativas distintas para que puedan acceder a los servicios de salud. Doctor Otero, pues está claro que cuáles son las responsabilidades del gobierno, cuáles son las responsabilidades de otros actores como la Corte, o no claro, pero al menos está mencionado. Pero yo también quisiera aprovechar este momento para invitarlo a a compartir otra reflexión que seguramente ustedes se han hecho internamente, y es en qué se equivocaron ustedes como EPS, no hoy, no ayer, no en esta crisis de este gobierno, sino históricamente, porque las EPS pues en algún momento recibieron muchas críticas por la integración vertical, porque digamos no, cuando les llegaban pacientes de otras partes del país pues no les daban la mejor atención, bueno, en la época del famoso carrusel de la muerte pues también a las EPS eran el blanco de un montón de críticas. ¿Cuál es el mea culpa que ustedes hacen hoy en día? ¿En qué fallaron? Claudia, hoy hemos trabajado pues por tener cada día modelos de gestión de riesgo en salud que respondan a lo que necesitan cada una de las personas de acuerdo a su grupo de edad y a los riesgos que puedan tener en salud. Hemos buscado ser eficientes con cada uno de los recursos públicos que recibimos, generando redes, modelos de contratación que permitan alinear incentivos con un propósito que ha sido cuidar la vida de las personas. Nuestra integración vertical, hoy la permitida por la normatividad va hasta el 30%, la de nosotros está en el 11% y solamente es de atención primaria en salud, ayudas diagnósticas. Hemos todos los días tratado desde el punto de vista técnico de realmente generar valor en salud a cada uno de nuestros afiliados. Yo creo que errores, pues sí nos equivocamos en los modelos operativos, hay a veces trámites que no deberían ser y todos los días buscamos cómo generar facilidad de acceso y poder llegar sobre todo a otros territorios. Pero más allá de eso, pues seguimos todos los días levantándonos a corregir y a buscar que ese propósito se cumpla y que las personas realmente perciban ese bienestar. Yo le digo, una de las cosas que a mi juicio personal es una equivocación. En algún momento, después de creada la Ley 100, esto se vio como, tener una EPS era como una oportunidad de negocio muy grande y se crearon muchísimas EPS y en el camino se fueron quedando muchas que de verdad solamente entraron al sistema por negocio y no por salud. Y mientras todo eso sucedió, lo que seguramente le costó calidad de vida y incluso vidas a las personas, tal vez había un hagámonos pasito, no había una voz de las EPS que sí estaban comprometidas con el negocio, con la salud y no con el negocio, en decir, aquí no podemos ser tantas, aquí hay un montón de gente que se está metiendo y que está haciendo que esto no funcione para lo que fue concebido. ¿No reconocería ahí un error? Claudia, yo creo que más allá de lo que pueda haber hecho el sistema, ¿cierto? Y yo creo que lo que podemos seguir haciendo como sistema, pues nosotros lo que hemos tenido es una responsabilidad clara de asegurar a 5.3 millones de colombianos y de buscar todos los días cumplir con ese propósito de cuidar la vida de las personas. Yo creo que todas las reflexiones caben hoy y
seguiremos buscando pues esos espacios para que esas reflexiones sobre todo lleven a que se encuentren soluciones a un problema estructural que nos corresponde a todos como colombianos pues hacernos cargo. Doctor Otero, yo le tengo una última pregunta y es relacionada con la primera que le hice, acerca de la carta que ustedes enviaron esas 3 EPS el año pasado, Sanitas, Sura y Compensar. Antes de que se hiciera pública esa carta se hizo pública un mes después de que ustedes la enviaran al gobierno nacional. Cuando esa carta todavía no era pública, en el Congreso de la República había todo un run, digámoslo así, entre algunos congresistas, que esta era una estrategia que tenían las EPS para decirle al gobierno: o de verdad nos sentamos a la mesa y miramos cómo solucionamos el sistema de salud, o aquí les vamos a entregar los pacientes. Digamos que Sanitas no alcanzó a hacerlo y la intervinieron. Compensar les pidió la solicitud de desmonte voluntario. Yo no sé si a Compensar ya se lo aceptaron. ¿A Compensar ya le aceptaron ese desmonte o no les han aceptado? Todavía no. Que todavía no, exacto. Entonces, Compensar sigue funcionando. Es decir, Compensar no tuvo el destino de Sanitas. ¿Ustedes están en lo mismo o esto es definitivo? ¿O esto es una jugada de póker para decirle al gobierno: mire, si acá no nos sentamos a conversar y acá no hay una solución del tema del dinero, nosotros nos retiramos del negocio y acá tenga usted los pacientes? Que es la pregunta que le hacían a Cristina. ¿Qué va a pasar con los pacientes de Medellín, que son la mayoría de los afiliados de Sura? Ustedes, como cuando uno le preguntan, ¿es renuncia irrevocable lo que ustedes están haciendo en estos momentos? Camila, nosotros hemos sido responsables en manifestar al gobierno nacional la situación de la EPS, y no solamente al gobierno, al Congreso, en todos los espacios públicos que hemos tenido, hemos sido transparentes y hemos mostrado las cifras, y los libros están abiertos para que los revisen, y siempre hemos sido una compañía que busca hacer las cosas bien. Y lo que hemos hecho es precisamente eso, poner en evidencia un problema. Aquí no estamos buscando hacer una negociación, sino lo que estamos buscando es el bienestar de más de 5.3 millones de afiliados. Entonces todo lo que hemos hecho es por eso, y lo hacemos de manera responsable. Yo eso lo entiendo. Y hoy tomamos una decisión que es la decisión más responsable frente a la situación que tenemos hoy. Si hay una situación distinta, pues la evaluaremos y la analizaremos, pero en el hoy lo que estamos proponiendo es ese programa de desmonte progresivo. O sea, si hay una negociación que el gobierno esté dispuesto a tener con EPS Sura, ustedes están dispuestos a decir: ok, nos mantenemos en el negocio, pero bajo estas condiciones. Repito que hay unos problemas estructurales, y si hay realmente una intención de resolver esos problemas estructurales y que realmente haya se pueda evaluar esa situación en ese momento, pues lo revisaremos en ese momento, pero lo más responsable con la situación de hoy es la decisión que ya hemos tomado de hacer esa solicitud de ese programa de desmonte progresivo. ¿Y esos problemas estructurales, doctor Otero, se resuelven con aprobando la reforma a la salud que está planteando el gobierno de Gustavo Petro? Quiero pues repetir que hoy no hay ninguna reforma que resuelva realmente esos problemas estructurales. Entonces, por esa razón, pues hoy hemos tomado esta decisión. O sea, ¿usted cree que la reforma a la salud que están planteando, o lo que plantea el gobierno nacional y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, no soluciona esos problemas? No soluciona esos problemas estructurales, y requiere pues atender la coyuntura y que nos sentemos a que entendamos cómo resolver esos problemas estructurales. ¿Y usted qué le pediría al gobierno si se sienta con usted? ¿Qué sería lo primero? Hoy le pedimos que nos apruebe este programa de desmonte progresivo. Claro, pero digamos, respetuoso. Eso lo entiendo, doctor Otero, pero como ustedes les preocupan los pacientes, los 5 millones de afiliados, si quisieran seguir funcionando, ¿qué le pedirían al gobierno? Hoy vamos a seguir funcionando hasta que el programa esté aprobado. Eso lo entiendo, pero que si usted pudiera, mejor dicho, el niño Dios, Papá Noel, el gobierno nacional se volvió Papá Noel, y usted le dice: vea, estos son mis números, yo necesito ¿qué para poder seguir a flote manejando la EPS? Hoy, Camila, no estamos hablando de reforma, estamos hablando de una EPS que de manera responsable quiere cuidar lo que ha cuidado durante muchos años.
y por eso de manera responsable toma esta decisión. No, pero si ve que eso es puro entrenamiento de voceros, doctor Otero, que no me está respondiendo. Claudia, usted que es la experta, no nos está respondiendo. No, yo estaba pensando sí, que es que el doctor Otero parece entrenado por mí. Sí, es como nosotros hemos tomado una decisión responsable y ahí se va a quedar y no nos va a responder otra cosa, sino solo nos va a decir eso. No, ¿qué le pide al gobierno? O sea, ¿qué le pediría? ¿Qué es lo que se necesita para que esto no pasara? ¿O qué se necesitaba para que esto no pasara? Sí, yo hoy lo que ofrezco es a los afiliados la tranquilidad y la garantía de que vamos a estar aquí hasta el último día atendiendo todos los servicios que requieran y que sigan contando con nosotros hasta ese último día y que vamos a hacer todo hasta el final para que de manera responsable podamos seguir cumpliendo con la salud de 5.3 millones de afiliados, Camila. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta y ojalá se salga un poquito de esta diplomacia. Yo entiendo que ustedes pues no se quieren pelear con el gobierno y que hay muchas cosas en juego y la prioridad es la salud de los pacientes y no las entrevistas, pero yo también le voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque aquí en este programa hemos hablado mucho de que el sistema de salud, el buen funcionamiento del sistema de salud depende de que nosotros como ciudadanos tengamos conciencia y en la medida en que nosotros sigamos alimentándonos mal, no haciendo ejercicio, pues cuidándonos como no debe ser, o sea, no cuidándonos, pues seguramente nuestra posibilidad de morbilidad va a ser mucho más alta y mucho más grave. Entonces, ante esa realidad, que es que no hemos logrado hacer la prevención que se requeriría, mi pregunta para ustedes, desde su conocimiento, ¿usted cree que los seguros de salud, los que vengan, van a tener que ser cobrados según cuánto se cuide una persona o no se cuide y qué antecedentes tenga? Por ejemplo, si mi mamá que tiene Alzheimer, mi seguro de salud tiene que ser altísimo porque yo pues tengo una probabilidad de desarrollar una enfermedad que genera un alto costo. ¿Así vamos a tener que calcular los seguros de salud o no cree que hacia allá debemos ir? Sí, muy buena pregunta. Mira, yo creo que lo primero es que cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de la salud de cada uno de nosotros. Cuando nos preguntan si tenemos buena salud, ¿cierto? Normalmente decimos gracias a Dios, gracias al médico, gracias a la IPS, algunos hoy gracias a la EPS, pero no decimos gracias a nosotros mismos. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos como personas es qué estamos haciendo para cuidar nuestra salud. Y parte de lo que hace que tengamos buena salud es tener buenos hábitos. Y esos buenos hábitos pues deben llevar a que realmente evitemos condiciones de enfermedad o las retrasemos. Y empieza por nosotros el poder gestionar ese riesgo en salud. Y debe ser acompañado con compañías como las nuestras que han estado enfocadas en esa gestión del riesgo en salud. Cómo tener realmente herramientas que permitan que las personas se cuiden y pues sean mucho más saludables. Y claro que tendrá una implicación sobre el cómo se calcule actuarialmente ese riesgo. Y de esa manera pues las pólizas deberían reconocer e incentivar que las personas cuiden su salud. Yo sé que usted ha sido muy diplomático en esta entrevista y yo lo felicito, doctor Otero. Lo felicito, doctor Otero, por esa diplomacia y poder sortear las respuestas. Yo sé que usted no me lo ha dicho, pero esto ya es una conclusión mía. Y es, aquí todavía hay una puerta abierta para que se puedan sentar con el gobierno nacional. Y según sus respuestas, y lo mismo seguramente pasará con Compensar, el destino de Sanitas no fue así. Y es, si hay una negociación, pues se puede salir a flote con que estas, las más grandes EPS del país, no terminen desmontadas como lo están anunciando ustedes ayer. Y bueno, Compensar ya hace ¿cuánto? ¿2, 3 meses? ¿Cuánto sí, fue Compensar? 3 meses y ahí siguen prestando el servicio y no... Pero el tema, Camila, es que no hay plata, porque el doctor Otero decía, usted decía, bueno, ¿qué le pedía al niño de Dios? Yo creo que ellos le pedían plata, que es normal, pero es que no hay plata. Es la realidad. Pues ayer lo contamos, el gobierno no tiene plata y tiene que hacer recortes. Entonces imagínense que las EPS le piden al gobierno, oiga, 20% más de UPC, no 25%, esos son billones de pesos pues que parece que hoy no hay. Por eso es que como colombianos tenemos que sincerarnos y de verdad tener la discusión de cuál es el sistema de salud que queremos. Queremos uno que pague transporte, pañales, que pague absolutamente todo, pues eso cuesta una plata. Claro. Y esa plata la tenemos que sacar de algún lado. ¿De dónde la vamos a sacar? Es la gran pregunta. Queremos que nos suban el IVA, queremos que nos cobren más impuesto de renta, no tengo ni idea. De algún lado tiene que salir el Ministerio de la Igualdad y otras cosas de pronto. Exacto. Y para la salud. Exacto.
Esas son las decisiones que tenemos que tomar. Pues doctor Pablo Otero, presidente de EPS Sura, yo que le hago una apuesta aquí que usted va a seguir siendo presidente de EPS Sura mucho tiempo más, así como usted y todos los empleados de la EPS. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a todo el equipo y aquí seguiremos cuidando la vida de 5.3 millones de personas con todo el corazón. Un saludo especial. Son las 11 de la mañana, 22 minutos. Era Pablo Otero, presidente de EPS Sura, aquí en Mañanas Blue. Hacemos una pausa cortita y ya regresamos. Somos únicos e irrepetibles. Nadie es igual a nosotros. Eso es una gran riqueza. Lo disfrutamos. Pero además de eso, exige un gran compromiso. Y es el de respetar a los otros. El respeto es esa certeza de que aunque el otro tenga características de pensamiento, de sentimientos, de acciones distintas a las nuestras, tiene la misma dignidad. Y por lo mismo, vale lo mismo. Eso significa que tú y yo tenemos que aceptar y tolerar las diferencias y aprovecharlas también. No podemos pensar todos iguales. No podemos creer lo mismo. Necesitamos, desde nuestra singularidad, hacer las propias acciones, los propios descubrimientos. Respeta al otro, en su pensar, en su sentir, en su creer, en su actuar. Que tus palabras, que tus acciones sean siempre de respeto. Este 5, 6 y 7 de junio, Astrobancaria te invita a la versión 58 de la Convención Bancaria en Cartagena, el evento más importante del sistema financiero colombiano, que va a tener la participación de expertos nacionales e internacionales de alto nivel y contará con la voz de las banqueras. En conversatorio, Camila Zuluaga y 4 presidentas de bancos hablarán de su proceso personal y profesional para llegar a la cima. Sus historias en banqueras están disponibles en todas las plataformas de audio, en YouTube y en Boombox.com. Esta es Blue Radio, la alternativa. De mañana 11 de la mañana, 25 minutos. Gonzalo, es momento de ponerle un poco de música, de tener un momento de serenidad. Y usted, que no es tan fan de Shakira, ¿por qué decidió traerla hoy? ¿Porque quería traernos una artista colombiana debido a todo lo que estamos viviendo? No, Camila, sino que, a ver, no es que yo sea, como usted bien dice, el gran fanático de Shakira, pero hay que decir que esta canción que escuchamos al fondo fue un antes y después para la carrera de la barranquillera. O sea, La Tortura fue tal vez la primera canción en donde Shakira exploró estos sonidos mucho más urbanos, el dembow del reggaetón con algo de flamenco, pero lo interesante es la historia que hay detrás de esta canción, historia que no se sabía. Y es que Shakira en un podcast comentó lo siguiente, Camila: Alejandro Sanz no fue la primera opción a la hora de pensar en esta canción. El señor fue la segunda. Y es que la primera había sido Maná, y Maná le dijo que no a Shakira. Y luego de que Maná le había dicho que no a Shakira, la señora dijo, bueno, entonces yo voy a llamar a Alejandro Sanz. Luego de eso, Maná dijo, uy, como que nos equivocamos, ¿no? Y la llamaron para que ellos cantaran una canción llamada Mi Verdad, canción de Maná en colaboración con Shakira. Y Shakira les dijo que no. Perdóneme, Claudia, ¿Shakira sí cantó esa canción con Maná o no la cantó?
No, sí la cantó, sí la cantó. ¿sí? ¿verdad? Yo pensé, no me acuerdo de una canción de Shakira con Maná, no me acordaba. Sí, yo pero les hubiera ¿cuál? dicho ¿La de que no. Mariposa Traicionera, la que usted está diciendo, Gonzalo? ¿La que cantaron después? No, Mi Verdad se llama, Mi Verdad. Pero es la de que el coro dice Mariposa De Maná. Traicionera. Esa No. es. No, ¿cuál es? ¿No? Busquemos la Freddy ahí en el no, Dalet no. si la tenemos. Bueno, pero yo para saber de qué canción estamos hablando. En todo caso, lo que yo quería decir es que qué bueno que Maná le dijo que no a Shakira para esta canción y entonces la hizo Alejandro Sanz porque él estaba muy bonito en esa época que hizo ese video con Shakira. Pero además, Claudia, yo creo que desde ese momento Alejandro Sanz quedó enamorado de Shakira y Shakira... pues, de verdad, ¿cierto? sí. Yo también creo lo A mí- mismo. Pero porque eso sí son noticias del corazón. No tengo la información. Sí, o sea, pero es que hay cosas que se notan. O sea, ¿usted cree que él está tragado de Shakira? Cumpleaños Shakira y mensaje en redes sociales y foto de Alejandro Sanz. Tiene el problema con Piqué y Alejandro Sanz la apoya. Pues me parece que quedó Es que un son poco muy enamorado. Él dijo que, No, él dijo Sebastián. que sí. Crea en la amistad, Sebastián. Sebastián, yo ¿por qué creo- no cree en la amistad de las en la personas? amistad, pero que es que además la muy gente- buena gente Shakira, ¿no? Muy buena gente pero las Shakira cosas se notan. que le dice que sí a Maná después que Maná le ha dicho que no a ella. O sea, muy buena gente Shakira. yo tuve un novio cuando era chiquita que decía que su mejor amigo es polvo aplazado. Oscar. ¿Qué? Diferido. Eso, por Dios. Polvo diferido, ¿qué es eso? No. Entonces, como le dice a usted, ¿es muy grosero lo que dije? No, son grandes amigos. No sé si grosero, pero... No, es escatológico, no es grosero. es No, escatológico. pero es No, verdad, no, eso decía mi novio de chiquita, porque pues, se cree en la amistad de hombres y mujeres, yo creo que sí, yo tengo muchos amigos hombres, pero eso era lo que decía Pero ellos ese son muy novio que yo amigos. tuve. Creo en que ese Alejandro momento. Sanz se muere por Shakira, pero se... Él dijo en Ay, una Dios, entrevista Sebastián, que si por él favor. dijo en una entrevista que si Shakira no tuviera pareja, él sería el primero que estaría echándole piedritas en la ventana. Sí, no, Eso no lo dijo disimula. despuesito de que grabaron aquel video. Shakira pues, siempre ha dicho que él se veía muy Ay, bonito y ella también. Discúlpeme, Claudia, seguramente usted le dirán, o sea, muchos amigos suyos dirán lo mismo. Si usted, ni Dios quiera, llegase a pasar, se divorcia, muchos amigos suyos dirán, yo soy el primero en lanzar esa piedrita, ¿no? A ver si cae Claudia. ¿Qué está hablando? Tiene ese problema. O sea, Gonzalo Saldía, ¿Qué si crees? Claudia se divorcia, yo le tiro No, los piedritos. No, cambiemos de tema que El nuevo nada. ministro de Comercio No, Exterior, yo no, el nuevo ministro de Comercio Exterior estará diciendo puros temas del corazón, ¿no? Estaría diciendo Exacto, el nuevo exacto. ministro de Comercio Exterior. Estos sí son En temas del este corazón, momento. sí, estos sí son. Pero ahí esta es Cuéntale, la... Claudia. Diga, Oiga, Camila, dígame. no, pero en cualquier caso a Shakira le hubiera ido mucho mejor con Alejandro Sanz que con las parejas que ha tenido, porque es que han sido un desastre todas. Sí, pobrecita. No sé, Ernesto, no sé. Pobrecita, no, porque Alejandro Sanz, pues, Hugo, a uno también no, le decían las mamás. Lo y que es- pasa... Ana lo que Cristina, pasa, perdóneme. Camila, Y es sí. que uno tiene que estar, y de verdad eso, recomendación, ya uno más grande, después de haber sufrido mucho, Ay, yo sé lo que va a decir. uno tiene que estar con alguien que esté más enamorado de uno que uno de ellos. Y así uno vive más tranquilo y más feliz. Y normalmente uno trata de quedarse con el novio, que uno pues está tragadísimo y el novio no tanto con uno, pero como uno se muere por él, pues ahí es donde vienen las cosas. Y es lo que le pasó a Shakira con Piqué. Bueno, lo primero, Camila, pues es que disiento de usted con lo del polvo aplazado. Yo creo que uno puede tener mejores amigos No, para toda la vida. pero yo no, no, yo con el tengo exnovio toda la vida mío. mi mejor amigo y eso no es polvo aplazado. Es mi mejor amigo y es como Usted mi no hermano y sabe, lo adoro. Usted no sabe si él piensa eso. Eso sí. Eso de pronto No, de su eso no parte. es así. No, eso no es así. Y lo otro es que Alejandro Sanz, pues que es una cosita divina, pero pues obviamente se sale del target de Shakira, porque es que a Shakira le gustan más chiquitos. Y Alejandro Sanz, pues es una bellecita, pero pues ya está muy grande para Shakira, porque a ella no le gustan grandes, a ella cascado. le gustan no está muy cascado, está muy chévere, A mí está me muy parece lindo, pero es churrísimo. que Muy bonito. es divino, es Es una divino. belleza, pero a Shakira ya hemos visto que le gustan más chiquitos que ella, entonces digamos ahí se sale como de su target normal, de su target habitual, pero Alejandro Sanz es una hermosura, es una Ay, belleza. sí. ¿Y quién es la novia o esposa de Alejandro Sanz? ¿Él está soltero o Ay, se Sebastián, llama? ¿cuál es el experto? Sebastián, usted que es el que sabe. Gonzalo, ¿De las noticias ayúdame. del No, corazón? ahí no estoy ya. No, Gonzalo. incluso hay que recordar que Alejandro Sanz está pasando por un momento difícil de su vida por su salud mental. Pero eso fue y hace el 2 trino años. No, señora. Busque sus últimos trinos. Hace como 2 meses dijo, gracias a todos. Ah, sí, mis habló de la seguidores, depresión. estoy saliendo Sí, adelante, sí, sí. de la depresión. O sea, el Cierto. señor está saliendo de un hueco en el que estuvo por mucho tiempo y no sé si ese hueco tiene que ver algo con el amor o el desamor. Ay, pero Shakira debió haberle parado bolas a Alejandro Sanz. Ahí estoy con usted, Sebastián. Que Uy. hubiera sido más feliz y más tranquila. Sí, no hubiera tenido el éxito musical de los últimos 2 años, ¿no?
¿Por qué? Pues porque la tusa fue la materia prima de todas esas canciones. No van a decir que no. Sí, de acuerdo. No. Jennifer, ¿cómo me dice? Buen punto. La tusa la inspiró. La tusa la inspiró, eso es cierto. Sí. Óigame, como estamos en momento de relajación, un momento, ¿cómo se llama el momento, Lucas, en el que estamos? Serenidad. Ya que está usted tan filosófica el día de hoy, les tengo la infusión, no sé si a usted les guste. Sí, Estas son las nuevas infusiones de Tosh Armonía. Camila, esto se llama infusión de manzanilla. Tengo una pregunta, como yo acabo de volver, ¿usted tiene una infusión para todos los días que nos va a dar o cada cuánto nos trae infusión? Dependiendo del ánimo con el que estén aquí en la mesa, hoy yo creo que es momento de serenidad. Okay. Esta es manzanilla, sidrón, jengibre y una cosa que yo nunca había oído, maca. ¿Qué es maca? No tengo Esto idea. es como un pariente del rábano, véalo aquí las raíces, y estaba buscando en internet, huele a caramelo. Y tiene delicioso. varias propiedades y sabe muy rico, entonces aquí se la tengo para un momento de serenidad. Esto es muy fácil, Camila, usted lo pone en agua caliente, en unos 200 mililitros de agua, espera 3 minutos y ya se la puede tomar. Ingredientes 100% naturales, sin sabores ni colores artificiales y sin azúcar. Bueno, maravilloso, me parece buenísimo. Aquí se la tengo. Muchas gracias, aquí con la serenidad que necesita el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Gonzalo, porque siempre hemos dicho que se vaya a la cárcel parece imposible, es lo que venimos diciendo desde el año pasado, pero con lo que estamos viendo en las últimas horas en CNN y los canales internacionales de los Estados Unidos, es que ese carcelazo se puede venir probablemente. Mire, es probable para algunos, es improbable para muchos. Ya ayer se pudo conocer que parte del servicio secreto ha hecho un recorrido por las cárceles de la ciudad de Nueva York a las cuales pudiese ir el expresidente Trump para un poco entender, cómo sería la logística, porque recuerde, Camila, que al expresidente Trump, esté preso o no esté preso, por constitución le toca la seguridad del servicio secreto. Ayer se presentaron los alegatos finales en este juicio por el pago de más de $100,000 a la ex actriz porno Stormy Daniels en medio de la campaña electoral para silenciarla tras una relación extramatrimonial. Ahora bien, Camila, todo se traslada al jurado. Empieza el momento de la deliberación entre los miembros del jurado. Un jurado que podría tomarse desde unas pocas horas o tal vez semanas en la decisión de hallar culpable o inocente al señor Donald Trump. Mientras eso ocurre, Trump sigue en campaña para lograr la presidencia y sigue moviéndose por el país. La decisión de si el señor va a prisión o no recae en el momento del jurado, sino del juez colombiano Juan Merchan. El juez colombiano escuchará el veredicto del jurado y él dirá si el señor tiene que cumplir o no prisión. El delito que se le está imputando a Donald Trump, Camila, de falsificar registros comerciales en primer grado, es un delito de grado clase E del estado de Nueva York. ¿Eso qué quiere decir? Es un delito menor. Es grave, pero es menor. Y tal vez la máxima pena sería 4 años de prisión. Es muy poco probable, como bien le decía, según algunos analistas, que Trump sea sentenciado a prisión si es declarado culpable, sobre todo porque es su primer delito y eso se toma muy en cuenta en las cortes de los Estados Unidos. Y además también tiene que ver cómo el juez Merchan vaya a adoptar la decisión frente a lo que signifique llevar a un candidato presidencial de tal magnitud a prisión, hablando de Donald Trump y la cantidad de seguidores que tiene por detrás. Independientemente, Camila, de por qué se condene a Trump, eso no va a afectar la capacidad legal que tenga el señor para postularse a presidente. La Constitución de los Estados Unidos no prohíbe a los delincuentes postularse por cargos públicos. Aún lo que sí no se sabe es si podría ejercer como presidente de los Estados Unidos desde prisión si es que es condenado. Repito, si es que condenado. Ahora bien, él sí no podría perdonarse ninguna condena ya que se trata de un delito de Estado. Así que en este momento empieza el jurado a deliberar si Donald Trump es culpable o es inocente y es una decisión que podremos saber en pocas horas o en semanas. Óigame, pero esto es un novelón. En Estados Unidos ya Sí, todo señora. puede pasar. Después de que vimos la toma del Capitolio por una gente que parecía de una película de Marvel, también podemos pensar que en Estados Unidos puede terminar un presidente gobernando tras las rejas y ver a Donald Trump de anaranjado. Esa es la duda. La duda es, Camila, si el señor puede ejercer la función de presidente desde la prisión. Hay algunos analistas que dicen que sí, hay otros que dicen
que no. Lo cierto del caso es que él puede ser candidato estando tras las rejas. Aquí lo que hay que ver es lo que va a tomar o la decisión que va a tomar el juez Merchan frente a lo que diga el jurado. Si el jurado dice el señor es culpable, el juez Merchan es quien decide si va a prisión 1 año, 6 meses, 1 mes. Lo cierto del caso es que también hay que tomar en cuenta que la decisión que tome el juez va a ser apelada, si es en contra de Donald Trump, directamente en segundos por el expresidente. Y eso lo que hace es alargar. Pero Gonzalo, ¿un presidente no se podría autoindultar? No, acaba de decir que no, porque es un delito de Estado. Acabo de decir que no, porque es un delito de Estado. O sea, él no podría, pero pues allá todo puede pasar. Gonzalo, hay algo que es muy interesante y también muy que era como previsible, y es que Donald Trump inmediatamente lo que ha dicho es que el juez Juan Merchan él está haciendo un favor a Joe Biden. Eso fue pues lo primero, es decir, irse contra la justicia, que nosotros pues ya conocemos ese tipo de personajes también por estos lados. No, es que Ana Cristina, acuérdese que nosotros en América Latina antes todo venía del norte para el sur, desde hace algún tiempito del sur va para el norte. Sur para el norte, exacto. Ya están también politizando la justicia. Está subiendo todo de esa manera. Son 34 los cargos, podría ser hasta 4 años de cárcel, pero mire, Gonzalo, hay una posibilidad que podría tomar el juez Merchan, y es decidir que saliera pues en libertad, lo que se llamaría como una libertad condicional, lo que sería como una libertad condicional. ¿Y por qué esa podría ser una buena opción? Porque entonces ya Trump no estaría con la cosa de que lo quieren tener encerrado para no hacer, es decir, no victimizarse, que eso lo que haría sería pues reforzar más la campaña de él, decir, me quieren encerrado para no hacer campaña, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es una de las opciones que tiene el juez Merchan, que es intramural, y la otra decir, bueno, este señor pues lo podemos dejar libre, pues libertad bajo palabra, libertad condicional, y que él compruebe que no es un peligro para la sociedad. Pero ahí pues queda los puntos suspensivos. ¿Cómo hace usted para comprobar que este señor no es un peligro para la sociedad si lleva como 8 años mostrando que es un peligro para la sociedad? Pero de todas maneras yo veo muy improbable que el juez Merchan lo pueda condenar. ¿Por qué? Porque es que solamente si hay unanimidad en los jurados sobre la culpabilidad de Donald Trump, el juez puede decir listo, condenado. Si los jurados no dicen eso por unanimidad, pues entonces el juicio es declarado nulo, lo cual no quiere decir que es inocente, pero tiene el mismo efecto. Y entonces yo no veo que son 12 personas, creo, las que conforman el jurado. Yo no veo que esas 12 personas van a decir todas Trump es culpable. Bueno, pues esa es la novela, como nos dice Gonzalo. Podríamos saberlo en unas horas o en unas semanas, así que ahí estaremos pendientes. Usted es el encargado de contarnos de qué pasa con esa novela en los Estados Unidos. Pero volviendo a Colombia, a las 11 de la mañana, 40 minutos, hay una creencia, y pues que es verdad, de que nuestro país tiene instituciones muy fuertes. Y que Colombia, diferente de otros territorios en América Latina, pues tiene instituciones que han demostrado históricamente que son sólidas. Una de esas instituciones es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional la semana pasada llevó a cabo un evento, Ana Cristina, que se llama Justicia Constitucional en Contextos de Conflicto, a propósito de pues el cumplimiento de varios años de la sentencia T025 del 2004. Sí, es que esa sentencia, Camila, cumplió 20 años, es una sentencia muy importante. ¿Por qué? Porque dice que a la población desplazada y estamos hablando de hace 20 años, que se le debe atender con urgencia y de manera preferente. De hecho, cuando se cumplieron los 20 años, exactamente cuando se cumplió los 20 años, fue la entonces directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarila, que dijo, seguimos en estado de cosas institucional, es preciso que se pueda superar ese estado de cosas institucional para que se atienda a los desplazados, y por eso, pues, precisamente se está discutiendo, se hizo ese evento, porque también para mirar cómo mejoró o cómo ha ayudado la cosa, pues haber declarado la ley de víctimas, que es la 1448 de 2011, si de verdad ayudó o no. Entonces ese evento pues es para hablar del desplazamiento y si el desplazamiento forzado realmente sí ha cambiado o no han cambiado las condiciones.
La magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel, está precisamente, Ana Cristina, para responder esa pregunta que usted pone sobre la mesa sobre esa sentencia, está con nosotros en la línea. Magistrada Ángel, mil gracias por acompañarnos y por estar en los micrófonos de Blue Radio. Bienvenida. Hola, Camila y Ana Cristina, muchas gracias por invitarme y yo muy complacida de hablar de esta sentencia y, como se dice, también para demostrar que las instituciones en Colombia son instituciones muy fuertes, que me gustó lo que había señalado al principio. Magistrada, el desplazamiento, Colombia en algún momento ocupó uno de los primeros lugares en el mundo, y yo no sé si todavía, no sé las cifras, de ser uno de los países con mayor desplazamiento forzado en el planeta. Y esta sentencia que nos explicaba Ana Cristina se generó por parte de la Corte Constitucional hace 20 años ya. Después de que se surtiera esa sentencia por parte de la Corte Constitucional, ¿ha cambiado de qué forma el panorama del desplazamiento en nuestro país? Pues digamos, sí, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número de desplazados en el mundo, aunque obviamente la cifra ha bajado pues sustancialmente. Por ejemplo, en el 2000, entre el 2013 y 2014, en el 2014 nosotros teníamos una cifra de alrededor, registrados en el registro de 1.200.000, un poco más, de desplazados. Hoy pues la cifra es menor. En el último reporte del 2023 señalaba que se habían registrado 221.000 personas, un poco más de 221.000 personas en el registro, pero sigue siendo en total, pues digamos, las cifras que tenemos anualmente muy altas, y tenemos alrededor de 8.6 millones de personas desplazadas en el registro, y sigue siendo uno de los países con mayor número de desplazamientos forzados en el mundo, lo cual es muy dramático. Magistrada Ángel, ¿a quiénes? Usted me pregunta... siga. Sí, adelante. Sí. No, me preguntaba un poco sobre la sentencia, que es importante. Esta sentencia pues llegó en un momento en donde el desplazamiento forzado y la atención a los desplazados internos, a pesar de ser, en ese momento además éramos nos turnábamos entre ser el país con mayor número de desplazamiento o el segundo, o sea, realmente dramático. Hoy seguimos siendo muy altos, pero no somos el primero ni el segundo, pero pues eso no dice nada bueno. Sigue siendo de los países con mayor desplazamiento, pero en ese momento lo que sí era claro es que había como una negación de la situación de tragedia que representa el desplazamiento en este país. Entonces, una de las cosas muy importantes que hizo la sentencia T025 de 2004, sumada a muchas otras, pero sí es realmente poner el problema en la atención pública y en la atención de las autoridades para que hubiera una intervención decidida. Eso antes del 2004 no se había. A eso voy, magistrada. Es esa. Sí. Claro, usted nos dice algo muy importante, y es que pues nombrar las cosas es darles existencia en el mundo, y eso es lo que hace la sentencia, nombra el desplazamiento, pero lo que vemos es un estado de cosas institucional. ¿Cuáles son esas instituciones que podemos decir han sido las responsables de que continúe ese estado de cosas institucional en una sentencia que tiene 20 años y que además en la sentencia tiene la palabra urgente? Sí, pues digamos que eso fue muy interesante también en lo que hemos estado discutiendo en este año, como los años son para también un poco evaluar las cosas. Primero entendamos cuál es el concepto de estado de cosas inconstitucional, porque esto también es importante. Esa es una figura que utiliza la Corte cuando advierte o está en presencia de una violación masiva y estructural de derechos. Y lo que hace la Corte es tratar de dar órdenes que empujen a tomar decisiones que beneficien no solo a quienes pusieron una tutela, sino a todas esas personas que están igualmente situadas, y lo que busca es que haya una atención integral de las diferentes autoridades del Estado y una respuesta coordinada. Ahí podemos hablar un poco de las fallas, pero el tema de coordinación es un tema muy difícil. Pero el estado de cosas inconstitucional, y eso es algo que es importante entender, pues no está buscando es que haya una fortaleza institucional para prevenir y atender a la población desplazada.
¿Cómo se supera el ESI? Estado de cosas inconstitucionales, decimos ESI, eso se supera cuando la población desplazada pueda, además de tener los derechos que le son propios, como por ejemplo tener ayuda humanitaria de emergencia cuando llega al lugar de acogida, lo que busca el ESI es que se supera cuando yo puedo mostrar que la población desplazada se encuentra al mismo nivel que la población en general. El ESI no implica que es, pues, digamos, la intervención judicial no está diciendo yo a través de una intervención judicial puedo acabar el desplazamiento, porque eso no lo puede hacer ninguna corte en el mundo, sino que lo que trata es de activar a las instituciones para atender ese desplazamiento. Definitivamente desde el 2004 acá ha habido avances y eso es una de las cosas que es importante reconocer. Ana Cristina, usted lo mencionaba, la ley 1448 uno puede decir como antecedente es también una respuesta de la T025, que puso, digamos, la dimensión de la problemática de las víctimas en Colombia. Hemos tenido avances en afiliación, por ejemplo, al sistema de educación, al sistema de salud. Hoy en día contamos con una, digamos, institucionalidad más robusta de la que había en el 2004. Yo no estoy diciendo que todo sea perfecto, pero digamos que parte de lo que este evento dejó también es que hay que reconocer algunos de los avances que hay si tenemos como línea de base el 2004 cuando se expidió la sentencia. Claro, pero Sin entonces, embargo, pero magistrado, discúlpeme, yo la interrumpo, porque en ese orden de ideas con la pregunta que le hace Ana Cristina, ese estado de cosas de inconstitucionalidad en Colombia que dure 20 años, significa que pues no ha respondido nadie y que eso es simplemente un llamado de atención y se queda en esos llamados de atención y que no hay una forma realmente de hacer que aquellos que tienen que tomar cartas en el asunto sobre una situación en particular efectivamente lo hagan. Pero Camila, nosotros lo que vimos en ese evento, que era precisamente para eso, no es decir que no ha respondido nadie. O sea, sí ha habido algunos avances del 2004 acá y no son menores, digamos. Nosotros, por ejemplo, en el 2004 no había un registro, no se sabía la dimensión del problema. Hoy hay un registro que nos muestra la dimensión del problema y cómo atenderlo. Sin embargo, lo que sí concordamos todos es que en realidad esta es una problemática que sigue siendo absolutamente grave y de todas maneras todavía queda mucho camino para recorrer para superar los distintos componentes del estado de cosas inconstitucional. De hecho, en este momento nosotros estamos haciendo una evaluación de en qué estado está el cumplimiento del ESI, y hay muchos componentes en donde claramente vemos, digamos, que todavía pues falta muchísimo en prevención, en vivienda y en una cuestión que es un tema que digamos en los que en las Naciones Unidas también está haciendo mucho énfasis, que estamos lejos de alcanzar una superación del ESI, que es en lo que nosotros llamamos estabilización socioeconómica, pero que las Naciones Unidas llama soluciones duraderas, es decir, que la población desplazada, digamos, pueda tener integralmente una solución y le permita salir adelante, Ángel, digamos, en el futuro por sí mismo. Sí. Magistrada Ángel, pero entonces en ese sentido, para quedar un poco más claros, la sentencia T025 de 2004 habla de desplazados por la violencia. Lo que estamos hablando en este momento, todo este tema es desplazados por la violencia. Hace apenas unas semanas, la Corte Constitucional dijo también, y además es una novedad porque pues es algo, yo no sé si tiene precedentes en Latinoamérica, pero dice, vamos a reconocer también a los desplazados por el cambio climático. Entonces estamos hablando de algo que está en estado de cosas institucional y uno diría o pensaría se va a cargar el sistema aún más con otro tipo de desplazamiento, porque además se van a aceptar como desplazados las personas por el cambio climático. ¿Cómo se ajustaría eso o cómo entrarían las instituciones a jugar un papel ahí con un nuevo tipo de desplazamiento reconocido? Pues es reconocer una situación que de hecho se presenta y que además está reconocida también en los llamados principios que define el desplazamiento forzado interno, no solo por violencia y conflicto armado, sino también en razón de otras causas. Y esta sentencia, de la cual yo además me honro de ser ponente, es una sentencia en la que dice definitivamente
cumple, digamos, quien se tiene que desplazar por factores climáticos, como por ejemplo desastres o hechos asociados al cambio climático, pues también es un desplazado. Y lo que nosotros en esa sentencia, que es la 123, me gustó el número del 2004, lo que hace es reconocer que en Colombia hay un déficit de protección frente a esa situación de estos desplazamientos que estamos advirtiendo hasta ahora. La sentencia no está diciendo que esos desplazamientos se tengan que cargar, digamos, a la ley de víctimas, porque la ley de víctimas sino digamos que tengan que ser abordados por la ley 1448, porque la ley 1448 es muy específica en señalar que es para las víctimas de la violencia y el conflicto armado. Lo que hace esa sentencia es decir, ojo, tenemos esta situación, también las personas que se tienen que desplazar o mover de su lugar o su hogar forzadamente en razones climáticas también son desplazados. Eso es lo que hace esta sentencia, y lo que hace es hacer un llamado al Congreso y digamos y a las diferentes autoridades para solucionar el déficit de protección. El cómo no lo dice. La sentencia lo que está mostrando es advirtiendo que esta circunstancia está, y de hecho en el mundo entero ya se están haciendo estimativos de que los desplazados en razón de factores ambientales pueden llegar a ser incluso muchísimo más de los desplazados a causa de la violencia. Entonces esto es una discusión que el país tiene que tomar, y tomar muy, muy seriamente. Y eso va a implicar, yo creo, que tomar muy seriamente el tema de la prevención, porque nosotros no podemos, sumar cifras de desplazamiento. Nosotros realmente lo que tenemos que hacer es prevención desde para los desplazamientos a causa de la violencia y el conflicto, pero también en temas de factores ambientales. Entonces, parte de lo que quiso hacer este evento, que me parece importante y les agradezco mucho la entrevista, es llamar la atención. En Colombia nosotros parecemos, como hay tantos problemas, temas son de moda. El desplazamiento se hablaba muchísimo en los 10 primeros años después de la sentencia, y después como que su atención fue pasando de largo, y parte de lo que queremos hacer en este año, y este evento es solo una de las muchas cosas que hemos estado haciendo a lo largo de estos 2 años, pero es llamar la atención de que el tema del desplazamiento sigue y tiene que seguir siendo prioritario en Colombia. Y como tiene que seguir siendo prioritario, quiero preguntarle si por cuenta de esa falta de avances que usted comenta, tuvo que ver el cambio que hubo en la dirección de la unidad de víctimas. ¿Usted tiene conocimiento de eso, magistrada Ángel? Yo no sé el cambio, eso sí habría que preguntarlo al gobierno. Yo lo único que sé, nosotros llevamos desde el año pasado trabajando en unas sesiones técnicas, porque el gobierno le tiene que entregar a la Corte Constitucional nosotros vamos a hacer una evaluación, que la última evaluación del ESI se hizo en el 2016. Nosotros en este momento estamos haciendo una evaluación de en qué estado está el cumplimiento del estado de cosas inconstitucional. Para eso, y lo pueden ver en YouTube, hemos hecho 7 sesiones técnicas donde participa el gobierno, pero también víctimas y organizaciones sociales, discutiendo cada uno de los componentes para saber en qué momento estamos, y el gobierno tiene la obligación de presentar un plan de acción. O sea, nosotros vamos a mostrar en qué estado está hoy el estado de cosas inconstitucional, y el gobierno tiene que hacer un plan de acción. Entonces, eso es lo que le corresponde hacer al gobierno ahora. No sé cómo vaya a hacerlo, digamos, con el cambio que se está dando en la unidad de víctimas. Yo hasta ahí sí pues no puedo opinar, pero sí sé que tienen una responsabilidad frente a la evaluación que estamos haciendo desde el año pasado sobre el estado de cosas inconstitucional y los compromisos que tiene que tener el gobierno frente a ese plan de acción, que es a corto, mediano y largo plazo. Y tiene que ser además un plan de acción público. Magistrada Ángel, quiero hacerle una pregunta sobre otro tema porque me parece importante, y aquí le hemos hecho mucho seguimiento a lo que pasa con la conformación de las altas cortes, en donde todavía hay una deuda histórica con la paridad. La Corte Suprema de Justicia tiene solo 5 mujeres magistradas, y ayer ustedes en la Corte Constitucional finalmente publicaron la sentencia de ley estatutaria de justicia que tenía pues pendiente su publicación desde hace un año. Y ahí
hacen toda una explicación sobre el tema de la paridad. Yo, como no soy abogada, pues no quiero leer el texto textual porque pues los oyentes se terminarían aburriendo y no entendí específicamente muy bien qué fue lo que ustedes ordenaron en la elección de magistrados de las altas cortes con respecto a la paridad. No, lo que estamos diciendo ahí es que realmente acuérdense que en la ley de cuotas, que era la ley estatutaria de cuotas, básicamente la Corte en ese caso, yo creo que fue un error, yo no pero en ese entonces terminó señalando que la obligación de tener de tener el 30% en ese entonces estaba de participación, no incluía a las corporaciones judiciales. Y esa distancia la hemos estado viendo porque si uno mira las altas cortes, pues en realidad la distancia entre la participación femenina y la participación masculina es muy alta. Entonces lo que está señalando aquí es que tanto para la conformación de las listas como para la participación de las mujeres en las altas cortes, especialmente aquellas que se conforman por el sistema de listas, debe haber paridad. Es decir, que las elecciones de esas corporaciones tienen que buscar como criterio lograr la paridad en esas corporaciones. Entonces, por ejemplo, digamos, hace poco una corporación tenía 4 plazas, de las cuales las 4 escogió hombres. Consejo de Estado. Duró un año escogiendo 8 plazas para llenar y escogió 7 hombres y solo una mujer. Y por eso es que le hago la pregunta, porque la Corte Constitucional ya se había pronunciado y hubo oídos sordos. Claro. Pues sí, y realmente lo que está diciendo, acuérdense que esto todavía es un proyecto de ley, ¿no? Porque lo que hace, como es un proyecto de ley estatutaria, la Corte le corresponde conocer previamente antes de que tenga sanción, o sea que esto todavía no es ley. Pero sí nos llamó la atención los oídos sordos y básicamente lo que está señalando aquí es que las corporaciones judiciales tienen que realmente dentro de los criterios de selección tener el criterio de paridad en la conformación de las corporaciones y una vez se sancione la ley. Magistrada, ya nos vamos con las noticias del mediodía, pero le tengo una última pregunta porque usted fue profesora antes de llegar a la Corte Constitucional, profesora de Derecho de la Universidad de los Andes, y ahorita... yo todavía me sigo siendo profesora. Ah, bueno, maravilloso, entonces mucho mejor. Hay una gran confusión y nosotros la tenemos en esta mesa y la tenemos desde hace rato entre la diferencia de una Asamblea Nacional Constituyente y un proceso constituyente. ¿Usted como constitucionalista nos puede hablar de cuál es la diferencia entre las dos? Esa sí no... Yo no me voy a meter en esas porque cualquier cosa que diga y le toque llegar a la Corte, yo ahí sí quiero reservarme eso porque además yo tengo una enorme defensa de las reglas del juego y de la institucionalidad, entonces prefiero no pronunciarme. La entiendo perfectamente, magistrada de la Corte Constitucional, magistrada Ángel, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Bueno, y muchas gracias por invitarme. Le mando un saludo especial. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura.